Ante la pregunta de cómo Descartes recupera la certeza sobre las matemáticas, tenemos que entender en un principio por qué duda de ellas, por qué duda de algo que parece tan intuitivo, tan lógico, tan claro. Y es que esa duda tiene una razón, tiene una base muy bien explicada, pero para llegar a esa base tenemos que recorrer todo el camino de dudas que ha tenido Descartes. Por eso, antes de responder a la pregunta, voy a dar un pequeño contexto de por qué Descartes empieza a dudar sobre las matemáticas. Cuando Descartes se pone la tarea de buscar la verdad en el mundo de manera clara, distinta, sin ningún lugar a dudas, empieza a escalonar su investigación, empieza a tener, podríamos llamarlo, distintos niveles de duda razonable para encontrar una base, una piedra angular en la cual pueda sostener todas las certezas. De lo primero que duda es de las sensaciones, de la experiencia sensible. Todo lo que he tenido hasta hoy, por más verdadero y seguro, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he experimentado varias veces que los sentidos son engañosos y es prudente no fiarse nunca por completo de quienes nos han engañado una vez. Por algo muy básico. ¿Cuántas veces no hemos sentido cosas que resultan ser falsas? Creemos ver que una cosa es de un color, resulta que es de otro. Y en ese sentido, podemos razonablemente tener duda de la información que nos dan nuestros sentidos. En un segundo nivel, es empezar a tener duda de la realidad de todo aquello que me rodea. Y también parte de un planteamiento muy básico, muy comprensible, y es que cuántas veces no hemos dado por cierto todo nuestro entorno y resulta que estamos soñando. Sin embargo, he de considerar aquí que soy hombre y por consiguiente que tengo que dormir y de representarme en sueños las mismas cosas y aún a veces cosas menos verosímiles que esos insensatos cuando velan. ¿Cuántas veces me ha sucedido soñar de noche que estaba en este mismo sitio, vestido, sentado al fuego, estando en realidad desnudo y metido en la cama? Y es que en realidad no tenemos ningún tipo de certeza para saber que en este momento no estoy soñando, que estoy en una habitación y que todo eso es producto de mi imaginación y que no es la realidad. Acá ya estamos en ese segundo nivel de duda. En el tercer nivel de duda es en el que ya se empiezan a dudar de cosas supremamente fundamentales, como lo que serían los razonamientos matemáticos, geométricos, lógicos. Si bien en un principio de esto no deberíamos tener ningún tipo de duda, porque 2 más 2 sigue siendo 4, así sea que yo esté despierto, así sea que yo esté soñando. Un cuadro no va a tener más o menos lados, no importa que yo esté en una fantasía o que esté calculando y dibujando el cuadro en un lugar real. Entonces, ¿cómo podemos dudar de las matemáticas? ¿Cómo podemos dudar de la geometría, de estos pensamientos abstractos, de estas ideas tan puras? Acá Descartes... ¿Qué sé yo si Dios no ha querido que yo también me engañe cuando adiciono 2 y 3, o enumero los lados de un cuadrado, o juzgo de cosas aún más fáciles que esas, si es que puede imaginarse algo que sea más fácil? Acá Descartes utiliza una estrategia argumentativa muy interesante, muy creativa y también muy elocuente. Podríamos pensar que hay un Dios que nos pueda engañar, pero eso sería contradictorio con la misma idea de Dios, ya que Dios se define por sus virtudes, por su bondad, entonces no podría ser el Dios perfecto al que normalmente aludimos. Tendríamos que pensar en un ser con las mismas potencias de Dios, con los mismos alcances, y en ese sentido podemos pensar hipotéticamente en un genio maligno que tiene como empresa engañarnos. Supondré pues no que Dios, que es la bondad suma y la fuente suprema de la verdad, me engaña, sino que cierto genio o espíritu maligno
no menos astuto y burlador que poderoso, ha puesto su industria toda en engañarme. No podríamos saber si ese genio maligno ha trastocado el pensamiento lógico, geométrico, matemático, para que nos den resultados engañosos de los cuales no podamos tener certeza. Así, ya hemos cubierto los 3 niveles de duda. La experiencia sensible, la duda sobre la realidad que me rodea, el lugar en el que estoy, si estoy soñando, si estoy en vigilia, y aquellas ideas tan claras y básicas como serían los razonamientos abstractos, lógicos y matemáticos. Cuando ya nos vamos hasta el final, al fondo de las posibilidades de esta duda, nos encontramos ante la pregunta de si yo mismo existo, si yo como ente puedo dar fe de mi existencia. Y acá Descartes encuentra un razonamiento totalmente demoledor para tener certeza de que yo existo. Bajo el nombre de Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, por la cual yo mismo y todas las demás cosas que existen, si existen algunas, han sido creadas y producidas. Ahora bien, tan grandes y eminentes son estas ventajas que cuando más atentamente las considero, menos me convenzo de que la idea que de ellas tengo pueda tomar su origen en mí, y por consiguiente es necesario concluir de lo anteriormente dicho que Dios existe. Pues si bien hay en mí la idea de la sustancia, siendo yo una, no podría haber en mí la idea de una sustancia infinita, siendo yo un ser finito, de no haber sido puesta en mí por una verdadera sustancia que sea infinita. Y es que se necesita presuponer en todos los niveles de la duda, en todos los campos, en todo el recorrido que hemos hecho, que existe un ente que está pensando y que está dudando. Entonces, si yo dudo, eso me está dando garantía de mi existencia. Lo podemos explicar de esa manera. En el primer nivel, se necesita que un ser sea engañado por los sentidos para que el engaño exista. En el segundo nivel, se necesita que haya un ser que está soñando o que está delirando para que el sueño y el delirio exista y se engañe con él. Y en el tercer nivel, si suponemos que existe un genio maligno que tiene como empresa engañarnos, necesito existir para ser engañado por ese genio. Ahora, hasta acá hemos recorrido los niveles de duda de Descartes y cómo él llega a la certeza del yo, cómo llega a la certeza del cogito. Ahora, como la raíz que fundamenta nuestra duda sobre la lógica y las matemáticas es que no podemos dar fe de las intenciones de este Dios que existe y que nos puede o no engañar, entonces lo que tenemos que hacer para volver a tener certeza sobre las matemáticas es poder dar cuenta de este Dios. En este momento, en este punto del razonamiento, Descartes empieza a hacer una demostración muy interesante sobre cómo las ideas que tenemos dentro de nosotros son en su mayoría un reflejo de lo que existe en el mundo. Él menciona, por ejemplo, que tenemos noción de 2 soles, un sol que existe y que vemos, que experimentamos, que sentimos su calor, que lo podemos ver diminuto, que lo podemos ver como simplemente un astro en el firmamento, pero también podemos tener la idea de un sol totalmente grande que se complementa con las ideas de la astronomía, de las matemáticas, de las observaciones más profundas que se tienen sobre el cielo. Y en ese sentido, podemos entender que hay ideas que existen dentro de nosotros como un reflejo de lo que hay por fuera. También podemos entender que hay ideas que nacen con nosotros, un cierto tipo de innatismo, que nos sirven para representar cualquier cosa que necesitemos. Entre ellas, obviamente, existen las matemáticas, los pensamientos abstractos de números que nos permiten catalogar y coordinar todo cuanto existe a nuestro alrededor. Sin embargo, hay algunas ideas que no las podemos figurar
ni dentro de nosotros, y mucho menos por fuera, y que sin embargo tenemos adentro. Y son aquellas ideas de perfección, infinitud, esas principalmente. Nunca hemos visto un cuerpo extensamente infinito, tampoco un ser realmente perfecto. Tampoco podemos imaginárnoslo porque todas nuestras imaginaciones son quimeras de cosas que hemos experimentado. Entonces, ¿cómo puede ser que dentro de nosotros tengamos noción de perfección, tengamos noción de infinitud? Para que eso se dé, es plausible y lógico pensar que hay un Dios que implantó esas ideas dentro de nosotros. Un Dios que nos dotó con la posibilidad de pensar en la perfección y en la infinitud. Ahora, habiendo pensado la existencia de este Dios y que existe realmente con este tipo de categorías, podemos entonces de verdad pensar en la bondad o en la buena voluntad que tendría este Dios para con nosotros. Porque si tenemos esa idea de infinitud y de perfección, significa que en principio este Dios no nos engañó y nos las dio como en realidad son. Si no, no pudiéramos pensar en Él. Cuando consideraba alguna cosa muy simple y muy sencilla de aritmética y de geometría, como por ejemplo, que 2 y 3 juntos hacen el número 5 y otras semejantes, no las concebía yo por lo menos con claridad suficiente para asegurar que eran verdaderas. Y si después he juzgado que podían esas cosas ponerse en duda, no fue por otra razón, sino porque se me ocurrió pensar que quizá un Dios pudo hacerme de naturaleza tal que me engañase aún acerca de lo que me parecía más patente. Habiendo despejado entonces la duda sobre la existencia de este Dios que no tiene como empresa de engañarme, estos razonamientos lógicos, matemáticos y geométricos que parecen con tanta claridad dentro de nosotros se despejan por completo de cualquier duda, porque eliminado el genio maligno, descartado luego de haber comprobado la existencia de un Dios realmente bondadoso y que no tiene como empresa engañarme, no queda ningún tipo de duda para pensar que es veraz aquello que de por sí se presenta como veraz, como es el hecho de que 2 más 2 es 4, que un cuadrado tiene 4 lados, un triángulo 3 y cualquier otro tipo de operación matemática.